Nos acompaña ahora, bastante relacionado con lo que está sucediendo en la situación económica que se está viendo en Uruguay y el empobrecimiento de la población y el deterioro de las condiciones laborales y de vida, nos acompaña el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Bienvenido, Marcelo, y Víctor Hugo Poppi Avelando. Primero, Marcelo, ¿qué reflexión te merece esto que viene diciendo la CEPAL, que viene mostrando los indicadores internacionales en torno a cuál fue la actitud del gobierno nacional en el marco de esta pandemia, para la parte económica, más allá de la parte sanitaria? Para mí confirma dos hipótesis que tenemos en el movimiento sindical. La primera es que la pandemia no se desarrolla en un terreno abstracto, se desarrolla en las características de la formación social capitalista, que es una formación intensa en brechas, en desigualdad, en alta concentración de la riqueza y en alta generalización de la exclusión, y que esa pandemia entonces lo que hace es amplificar y reforzar el comportamiento desigual del capitalismo. Primer elemento. Segundo elemento, y esto es un análisis bastante complejo que hay que abrir a la discusión crítica, digamos, de nuestro pueblo. Nosotros partimos de la base que el gobierno actual es un gobierno del gran capital, de las clases dominantes, del bloque de poder, especialmente vinculado al ambiente de los agronegocios y de la inversión transnacional, y que, agotada la estrategia de insertarnos en el mundo sobre la base de la exportación de nuestras materias primas y recursos naturales, bajo el progresismo, con algo de distribución del ingreso, que no la riqueza, se abrió un campo de disputa en el país, todavía estamos atravesando este terreno, entre dos posibilidades. De un lado, la posibilidad de un proceso de cambios profundos que diversifiquen la matriz productiva, mantengan distribución del ingreso y la riqueza y profundicen democracia. Y del otro lado, si bajaron los precios internacionales de las materias primas, hay que promover un ajuste contra los trabajadores y el pueblo. Este gobierno vino a eso. Es decir, aquí se vino a procesar un ajuste contra los intereses de los trabajadores. Y en ese sentido, increíblemente, el desarrollo de una pandemia que nos ubicó durante un tiempo cada uno en su casa, que sacó del trabajo a la gente, en realidad generó un clima propicio para esos objetivos. Poppi. ¿Cuál es la respuesta que va a dar el movimiento sindical o el movimiento popular, la intersocial? Bueno, que viene dando, diría yo, porque si uno cuenta, estamos a 4 meses, digamos, del 1 de marzo de este año, y hubo un gran 8 de marzo antes de la pandemia, donde, digamos, convergemos allí con los feminismos, que para mí también son una corriente emancipadora, digamos. Si nosotros miramos el caceroleo, si miramos el gran 1 de mayo que hubo en Uruguay, fue el 1 de mayo más grande del mundo, digamos. El 20 de mayo, la movilización del 4 de junio, el 27 de junio, y lo que vamos a hacer en adelante, ya de pique ahora el lunes hay una gran movilización de los trabajadores del frigorífico Canelones, que están reclamando trabajo porque hace meses están en el seguro de paro y prácticamente las grandes transnacionales hacen que la sociedad le pague el salario a los trabajadores, porque un gran frigorífico que tiene 4 plantas en el país va rotando y siempre tiene una planta en el seguro de paro. Eso significa que un 20% de los salarios los costeamos entre todos. La mesa de entes, que el 29 va a ser una movilización en defensa, digamos, de nuestros entes públicos y las empresas del Estado. Y principalmente el 30 de julio... Hubo una reunión, por lo que sé, de la Intersocial, que está el PIT-CNT, pero está el resto de las organizaciones sociales más importantes, por lo menos de Uruguay, que ya definieron una movilización, pero para el presupuesto. Ahora, el 30 de julio a las 17 horas en 18 de julio y Ejido, y una marcha hasta la Plaza Independencia. Se van a plantear allí nuestras opiniones contrarias a la ley de urgente consideración. Se va a insistir y se va a persistir en la plataforma de la Intersocial, que justamente el centro de la plataforma es el ingreso básico de emergencia, que es lo que permitiría una inversión para que nadie quede sin un consumo básico y elemental, y a su vez se plantearían los criterios del movimiento popular para que en este marco, en vez de un presupuesto restrictivo, en vez de la regla fiscal que ya está anunciada en la ley de urgente consideración y un recorte
de las necesidades básicas del pueblo haya un presupuesto que ayude, ¿no? Marcelo, ¿ya hay alguna resolución en el PIT-CNT con respecto a qué hacer con la LUC? Bueno, Sé que FANCAP, por ejemplo, estaba planteando salir a juntar firmas, pero no sé cuál es la resolución del resto de los sindicatos, si es que hay alguna, ¿no? yo creo que hay que abrir un gran debate en el campo popular que levante una perspectiva, digamos. Esta es una batalla de largo aliento, está mucho en juego. Nosotros hemos definido que hay que desarrollar con un gran sistema de alianzas un movimiento nacional por el trabajo, porque el problema clave de los uruguayos hoy es que están en juego todos los puestos de trabajo del país, no solamente porque hay 200.000 personas en el seguro paro, sino porque los seguro paros se van terminando y ahí se abre la disyuntiva de si entran a trabajar o son despedidos, o van a haber prórrogas en el seguro de paro, o cómo resolver el reingreso de los trabajadores al seguro de paro. La negociación colectiva, que hay que defenderla, el salario, los derechos, las empresas públicas. Y hay que desarrollar un gran movimiento, digamos, que permita defender los derechos y en algún punto pasar a la ofensiva popular con un programa que no alcanza con lo que hizo el progresismo del 2005 al 2020. Yo en eso también soy crítico, porque el progresismo ha demostrado rendimientos decrecientes y límites, y no alcanza, digamos, con complementar una matriz productiva dependiente con algo de distribución del ingreso. Tenemos que industrializar el país, ir a una matriz productiva más sofisticada y profundizar los cambios. En ese sentido es que nosotros habíamos dicho, no descartamos ninguna forma de la lucha, pero el miércoles en el secretariado del PIT-CNT se inició un debate que en los tiempos adecuados, mirando la relación de fuerzas actual, la foto, mirando las dificultades, pero también las potencialidades del movimiento obrero y no quedándonos solamente en la foto, sino organizando la película y sabiendo que los militantes influyen en la realidad, se abrió una discusión en el PIT-CNT para tomar definición sobre si impulsamos un referéndum contra la ley de urgente consideración en donde eso se aborde de conjunto, que allí sea un elemento para que se manifiesten todas las oposiciones al Poder Ejecutivo, nuestras necesidades de trabajo, de salario, de necesidades sociales que se canalicen en eso, y estamos abriendo una discusión que queremos además construir amplios acuerdos. No nos vamos a pronunciar de la noche a la mañana y a las apuradas, queremos conversarlo también en la intersocial, queremos conversarlo con todas las fuerzas sociales y políticas que eventualmente puedan definir en ese sentido, es decir, vamos a un estudio y un análisis muy riguroso para pronunciarnos de una manera adecuada, porque es una batalla, digamos que sea cual sea la definición que se toma, va a ser clave en la vida del país. Hay una pregunta, Turco, en medio de esto está toda la discusión sobre el salario, ¿no? Y eso seguramente es una batalla que antecede el planteo general que vos hiciste, que es contra todo el modelo, digamos, ¿no? Acá el problema es, la pregunta es si la contradicción es salario-empleo, ¿qué significa el acta? ¿Qué diferencia tiene de un acuerdo? ¿No? ¿Te referís al acta que hace 3 semanas se firmó sí, en el Consejo Superior Tripartito? Sí, te agradezco la pregunta, Popi, porque es bien importante sentar las bases de lo que sucedió, porque también los grandes medios de comunicación y el Poder Ejecutivo presentaron las cosas como si hubiera habido un acuerdo, que no es lo que sucedió. ¿No hubo acuerdo? No hubo acuerdo. Primer punto importante, nosotros no vemos una oposición entre el trabajo y el salario. Es más, hay tanta ligazón entre los dos conceptos que se retroalimentan. Yo te puedo decir que cuando hay una importante masa de desocupados, tiende a deprimirse el salario real del trabajador, pero al revés, cuando se estimula el salario y la jubilación de la gente por la vía de estimular la demanda interna, crece la actividad de pequeños industriales, comerciantes y productores agropecuarios y se estimula el trabajo en el mercado interno, ¿no? Aquí nosotros tenemos dos columnas en las cuales podríamos sostener que hubo algún grado de contemplación de propuestas del PIT-CNT desde el punto de vista de convocar a un diálogo nacional por el trabajo, un compromiso del Poder Ejecutivo que esperemos sea honrado, de que cada vez que se necesiten las prórrogas en el seguro de paro, estas se van a conceder. Y en ese sentido podríamos decir que el Poder Ejecutivo efectivamente se arrimó a alguno de los planteos que hizo el PIT-CNT. Y en la columna del salario, nosotros hicimos todo un esfuerzo por mantener el poder de compra del salario real. La primera propuesta que hicimos fue prorrogar los convenios vigentes antes del 30 de junio. Esto fue inmediatamente descartado por la patronal, que reclamó la patronal
directamente tener la libertad de despedir a quien quiera y rebajar los salarios, pero no por la vía de que el salario está congelado y crece la inflación y por tanto se deteriora el poder de compra. No, por la vía absoluta, de que si tú ganas 100, para seguir trabajando tenés que aceptar trabajar por 80. Después propusimos el 100% del IPC. Después planteamos la necesidad de correctivos que empaten con la inflación. Planteamos también que fueran ponderados los salarios más sumergidos. Lo que se configura en el acta son los criterios del Poder Ejecutivo, que nosotros, siendo, digamos, contestes de que hubo avances desde el punto de vista de generar un ámbito de negociación por el trabajo, declaramos insuficiente la parte salarial. Tanto no es así que no es un acuerdo, que cuando tú en el Ministerio de Trabajo firmás un acta de acuerdo, pones la fecha, las partes se acuerdan y hay un texto único. Aquí hay distintos textos. Lo que no puede superar una negociación, digamos, del Consejo Superior Tripartito, es que no es lo mismo para los trabajadores discutir como están ahora con el 80% de los trabajadores en el seguro de paro y cuya primer prioridad en lo inmediato es volver a trabajar, que discutir con la gente toda en el trabajo. Por tanto, esto es un patear la pelota hacia adelante por un año. Yo creo que el conflicto salarial está latente. Ahora, y se va a desarrollar. Pasó lo del Zunca, por ejemplo, de los trabajadores de la construcción. Para mí me confirma lo que se establece en cómo se paró el PICNT, que estableció que en aquellos lugares en donde ese piso básico que sale del Consejo Superior Tripartito se pudiera firmar por arriba, obviamente que nosotros firmábamos por arriba. Ahora, sepan ustedes que me tocó ir el miércoles a una reunión con la patronal del sector de las curtiembres y la patronal les planteó a los trabajadores 3 cosas. En primer lugar, no pagarles el correctivo de los convenios anteriores. En segundo lugar, no dar ningún aumento en este año. Y en tercer lugar, liquidar los beneficios que están vigentes en los convenios de hoy. Es decir, para importantes contingentes de nuestra clase, estos criterios que nosotros declaramos como insuficientes son el piso, que si no existe todavía caen más. Porque el problema es de cómo funciona el capitalismo a la hora de definir el salario. Si hay una enorme masa de desocupados, lamentablemente las reivindicaciones se deprimen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de la estrategia del movimiento sindical? Apelar a la movilización, apelar en donde se pudiera avanzar más arriba de todo esto que se avanzara, el caso de la construcción, el caso de los camioneros, probablemente la industria frigorífica y otros, y poner un piso que proteja a los más vulnerables. Ahora, el 30 de junio del año que viene, veremos en qué situación están los lugares de trabajo y, por lo menos nosotros, desde el movimiento sindical clasista, independiente de masas, obviamente que vamos a seguir defendiendo persistentemente el trabajo y el salario. Marcelo, repetime las características de la movilización. Además, a la gente le interesa saber de la movilización del 30, no solo los aspectos de la convocatoria, sino los aspectos sanitarios, por cómo van a ser, porque no podemos obviar que todavía estamos en la emergencia sanitaria. ¿Cómo es la característica de la movilización convocada por la Intersocial para el próximo jueves 30? Por todas las organizaciones que componen la Intersocial, el jueves 30, manteniendo distancia social, sí o sí con tapaboca, a las 17 horas en 18 y Ejido y marcha hasta la Plaza Independencia con 3 grandes ejes. La plataforma de la Intersocial, que subrayamos la necesidad de insistir en el ingreso básico de emergencia para la gente que hoy no tiene absolutamente nada. En segundo lugar, nuestro rechazo contundente a la ley de urgente consideración. Y en tercer lugar, los criterios del pueblo para el presupuesto, que no puede ser de recorte, sino que tiene que ser de inversión pública para sostener la pandemia y el desarrollo del país. Muchas gracias, Marcelo Abdala, muchas gracias, Poppy Avelando. Seguí poniendo el hashtag Legítima Defensa.